internacional de los mercados financieros es muy importante, ya que el proceso a través del cual se tiende a unos mercados financieros perfectamente integrados. Los mercados para un conjunto de instrumentos o servicios financieros están plenamente integrados. Si todos los participantes potenciales en un mercado con las mismas características se enfrentan al mismo conjunto de reglas cuando deciden operar con esos instrumentos o servicios, también tienen el mismo acceso al conjunto de instrumentos o servicios financieros y son tratados de las mismas formas cuando son agentes de activos en los mercados. ¿Qué ha impulsado la integración financiera internacional? En las últimas décadas se ha producido una creciente integración financiera internacional, constituyendo esta una de las características fundamentales y más decisivas de la configuración actual de la economía internacional. El proceso de la integración financiera internacional se ha visto impulsado, en primer lugar, por una clara apuesta política, inicialmente en los países desarrollados y posteriormente en muchos países emergentes, por la liberación financiera tanto en el interior como en las transacciones internacionales. Instituciones financieras. Las instituciones financieras son organizaciones especializadas en la acumulación de capitales y su transferencia por medio de préstamos a interés o en su inversión directa. Facilita servicios financieros a sus clientes o miembros. Función. Su función es proveer servicios como intermediarios en los mercados financieros. Son responsables por transferir fondos desde los inversores hasta las empresas que necesitan esos fondos. Las instituciones financieras facilitan el flujo de dinero a través de la economía, permiten que los ahorros sean utilizados para facilitar fondos para préstamos. Existen tres tipos de instituciones. 1. Entidades que toman depósitos, aceptándolos, gestionándolos y realizando a su vez préstamos. Entre ellas están los bancos, cooperativas de ahorro y crédito o sociedades de préstamo inmobiliario. 2. Empresas de seguros y fondos de pensiones. 3. Corredores y fondos comunes de inversión. Las instituciones financieras se clasifican ya sea por la propiedad del capital, bancos públicos, bancos privados o bancos mixtos. También según sus actividades, como son las comerciales, las de ahorros y las hipotecarias. De igual forma, según la nacionalidad del capital, ya sean nacionales o extranjeras. Instrumentos financieros internacionales. De acuerdo con las normas internacionales de información financiera, los instrumentos financieros se definen como: un instrumento financiero es cualquier contrato que dé lugar a un activo financiero en una entidad y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra entidad. En México, diversas casas de bolsa permiten invertir en instrumentos financieros foráneos a través del Sistema Internacional de Cotizaciones. En el SIC se encuentran instrumentos de deuda, acciones y ETFs, que fueron listados en diferentes mercados en el mundo y en los que actualmente cualquier inversionista puede participar. Precios de transferencia. El precio de transferencia es aquel precio que pactan dos empresas para transferir bienes y servicios. Este precio es relevante en el ámbito tributario cuando entre entidades relacionadas se trata, ya que podría facilitar que el precio establecido no se realice de igual forma que se hubiera establecido con entidades con las cuales no se mantenga ningún tipo de vínculo. Es decir, una empresa podría vender más barato o más caro, dependiendo de la sujeción que mantengan entre sí. Identifica las formas de acuerdos de cooperación. Se buscan socios para compartir riesgos y beneficios, más allá del margen comercial de las operaciones. Ejemplo de este grupo son los acuerdos de piggyback, los consorcios, licencias o joint venture. Implantación. Se trata de estar presente en el mercado destino para realizar in situ la actividad comercial.
Establecer una delegación comercial, filial al comercial o de producción son ejemplos de este caso. Aquellas empresas que por primera vez entran en contacto con los mercados internacionales, es frecuente que opten por un sistema de comercialización exploratorio, de bajo riesgo y poco costoso. En la medida del desarrollo de las actividades en el exterior, darán paso a formas más rentables y eficaces. La elección del método de entrada depende a su vez de los aspectos de carácter fiscal, financiero y de la estrategia de la empresa. Es importante para la organización tener en cuenta cada uno de esos aspectos en el momento de decidir cómo entrar en un mercado de destino en particular. Mercado de valores. ¿Qué es el mercado de valores? El mercado de valores es lo que popularmente conocemos como bolsa. Es un tipo de mercado de capitales que se basa en el conjunto de entidades y agentes financieros en el que se intercambian todo tipo de activos financieros, como acciones, fondos u obligaciones. Entre los diferentes actores del mercado de valores podemos encontrar emisores, inversionistas, intermediarios y otros agentes económicos como las reguladoras, las agencias de bolsa o las calificadoras de riesgo. Todos ellos se encargan de la emisión, colocación, intermediación, calificación y compra de los títulos que encontramos en el mercado bursátil. Objetivo. El mercado de valores tiene como objetivo principal permitir la circulación de capitales entre las diferentes partes. De esta forma se consigue la canalización del capital por parte de los inversores hacia los usuarios que necesitan financiación. Los mercados de valores permiten la transparencia y la libertad para realizar transacciones por parte de cualquier ciudadano y empresa, por lo que se permiten realizar políticas monetarias más seguras y activas que ayudan al desarrollo de la economía. Tipos de mercados de valores. Mercado primario. El mercado primario se trata de la salida al mercado de nuevas acciones. Consisten en acciones procedentes de la propia empresa y por lo general se comercializan a través de una subasta, negociación directa o un curso público, cuando sea de forma indirecta en donde se impliquen intermediarios financieros. Mercado secundario. En el mercado secundario se manejan los valores que ya hayan sido emitidos y vendidos en el mercado primario, que son manejados de forma simultánea en tiempo real por los vendedores y compradores. Para ello, realizan sus operaciones de manera directa o por medio de las intermediaciones financieras. Como es de suponer, los distintos activos que se negocian en el mercado necesario han pasado con anterioridad por el primario, en el proceso de emisión y colocación, en donde tuvo lugar la primera operación de compra-venta. Puede considerarse el mercado secundario como el escenario en el que particularmente pueden ejecutar las operaciones de compra-venta, que en cierta medida son los que se ocupan en la gestión del tejido financiero. Mercado de capitales. Es un tipo de mercado financiero donde se realiza la compraventa de títulos de valor, activos financieros de empresas y otras unidades económicas como lo son las acciones, obligaciones y títulos de deuda a largo plazo. El mercado de capitales otorga a los inversores la posibilidad de participar como socios proporcionalmente en el capital de la empresa invertido. En contraposición, las empresas tienen la posibilidad de colocar parte de su capital entre un gran número de inversores con el propósito de financiar el capital de trabajo y la expansión de la empresa. Características del mercado de capitales. Al comprar el inversor títulos, o sea, acciones de la compañía, se convierte en socio de la empresa en parte proporcional al capital que posee. 2. Existe mucha liquidez en el mercado de capitales, por lo que es relativamente sencillo realizar la compraventa de títulos. 3. Existe un riesgo en la inversión, ya que es un mercado de rendimientos variables, es decir, hay mucha volatilidad en los precios de los títulos. 4. No existe ninguna garantía de obtener beneficios. 5. No hay un plazo contrato para la compraventa de títulos. Cada cual elige cuándo comprar o vender. El mercado de derivados.
es el espacio donde se intercambian contratos de instrumentos o derivados financieros. Existen dos tipos de comercios, los negociados en bolsa y los extrabursátiles. La naturaleza de los derivados financieros hace de su existencia una gran variedad. Por ello, las personas pueden invertir tanto en el mercado organizado como en el mercado no organizado. Tipos de mercado. Mercados oficiales, también llamado mercado organizado de derivados financieros. En este las partes deben negociar los contratos en una plataforma o sistema de negociación electrónicos. Los contratos son estandarizados, por lo cual las partes no pueden modificar su contenido, ya sea en cuanto al precio, plazo, tipo de activo, subyacente o vencimiento. La principal relación de la normalización es la necesidad de mantener una orden en el sistema de negociación y evitar acontecimientos que pueden afectar la liquidez del mercado. Mercado no organizado de derivados financieros o mercado al contado. En el mercado al contado, las partes pueden discutir libremente el contenido de un contrato derivado financiero, es decir, los contratos no están estandarizados. Sin embargo, en este mercado, las partes pueden convenir en el uso de condiciones generales para la contratación cuando exista un gran número de contratos. Las partes, al igual que en el mercado organizado, pueden operar representando por un agente de valores y pueden contratar los servicios de una contraparte central para la compensación y liquidación de los derivados financieros. Los mercados especializados son mercados con características y motivaciones específicas en el consumo de un producto o servicio en específico. Los activos derivados que se utilizan en las transacciones en mercado abierto, especialmente los futuros y otros instrumentos financieros derivados, han experimentado en los últimos años un crecimiento en cuanto al volumen de negociación, dado su alto grado de apalancamiento y su volatilidad. Hoy en día, los futuros se originan en el mercado de la cobertura de los productos agrícolas. Estos son los contratos más importantes por los que las operaciones de cobertura han pasado a segundo término. Los forwards y los futuros y los swaps son derivados cuyo valor de mercado depende de otro activo. Tanto los forwards como los futuros son acuerdos para comprar o vender un activo a una fecha futura y a un precio fijado, por lo que los swaps son acuerdos de intercambio de flujos futuros. Tanto los forwards como los swaps se negocian en mercados no organizados. Tipo de futuros son los agrícolas, ganaderas y de metales financieros, como son las divisas, acciones y tipos de intereses. Estos instrumentos financieros derivados son muy importantes dentro de los mercados especializados, ya que facilitan las transacciones en el mercado proporcionando fuentes de financiamiento para cada uno de los usuarios del sistema financiero mexicano. Los instrumentos financieros garantizan y dan certeza jurídica a transacciones futuras de dinero que se pacten en el presente, para así poder hacer frente a las obligaciones en el largo plazo, al igual que le proporcionan certeza en las operaciones que se realizan a futuro. Mercados emergentes. Las economías consideradas como emergentes engloban a países muy heterogéneos que tienen en común características que los convierten en atractivos para inversores que buscan los mercados con las mejores rentabilidades. Son idóneos también para introducirse a nivel empresarial. Como denominador común, los mercados emergentes suman una importante parte de la población mundial, lo que los convierte en un gigantesco mercado con un tremendo potencial de consumo gracias al rápido desarrollo económico que experimenta. Sociedades de inversión. ¿Qué son? Las sociedades de inversión, mejor conocidas como fondos, son la forma más accesible para que los pequeños y medianos inversionistas puedan beneficiarse del ahorro en instrumentos bursátiles. El inversionista compra acciones de estas sociedades cuyo rendimiento está determinado el precio de compra y de venta de sus acciones. Los recursos aportados por los inversionistas son aplicados por los fondos a la compra de una canasta de instrumentos del mercado de valores, procurando la diversificación de riesgos. Estas instituciones forman carteras de valores o portafolios de inversión con los recursos que captan del público inversionista.
La selección de estos valores se basa en el criterio de diversificación de riesgo. Al adquirir las acciones representativas del capital de estas sociedades, el inversionista obtiene ventajas tales como la diversificación de sus inversiones, principio fundamental para disminuir el riesgo, y la posibilidad de participar del mercado de valores en condiciones favorables sin importar el monto de sus recursos aportados. Para un inversionista pequeño o mediano, adquirir unitariamente instrumentos del mercado de valores equivaldría a concentrar excesivamente su inversión, ello sin considerar que en muchos casos son elevados los montos mínimos exigidos para la compra de un instrumento bursátil en particular. En una sociedad de inversión, en cambio, los recursos del inversionista se suman a los otros, lo que permite ampliar las opciones de valores bursátiles considerables. En México, el público interesado en recibir asesoría e invertir en sociedades de inversión puede acudir con cualquiera de los intermediarios siguientes: casas de bolsas, bancos, operadores independientes de sociedades de inversión.